Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Les doy un minuto para que vayan al baño, tomen agua. Les pido en el nombre de Jesús que nadie salga, por favor. Todos manténganse sentaditos y pongan mucha atención. El mensaje de hoy es la palabra de Dios. No sé si usted en el trayecto de su vida cristiana ha meditado en la palabra de Dios, porque hay muchas dudas, hay mucha ignorancia. La ignorancia no es mala. La ignorancia simplemente no sabe algo usted, y si no sabe algo, investíguelo para poder saber. No escuche otras voces que le dicen sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar, no les voy a quitar su tiempo. Abra su Biblia, por favor, en 2 de Timoteo 3:17. Señor, en el nombre de Jesús, toma control, Señor, de este momento. Bendice a mis hermanos, bendice este lugar, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Permítenos, Señor, meditar en ella, aprender de tu hermosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 2 de Timoteo 3:17, hermanos. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura de Dios es inspiración de Dios, hermanos. Y es perfecta para que Dios nos prepare a nosotros, hermanos. ¿Sale? Dicho esto, hermano, en base a lo que sucede en la actualidad, en el ambiente cristiano, ¿verdad? De que la gente muchas veces le pone títulos, y muchas veces es nuestra culpa, hermanos, que ponemos títulos a la gente, o los ponemos, o a los hermanos que están en un púlpito y predican, los ponemos en un estándar, y nosotros mismos los idolatramos, hermanos, ¿verdad? Entonces, no hay grandes hombres de Dios, no los existe, o grandes maestros de la Biblia. Escuche esto, hermanos, lo que hay son hombres miserables, somos necesitados de la misericordia de nuestro Señor, hermanos. Cuando el hombre reconocemos nuestra verdadera condición, hermanos, ¿quiénes somos verdaderamente en Cristo Jesús? Que somos pecadores, que fallamos todo el tiempo. Día a día fallamos, hermanos. O al menos caiga un querubín aquí, ¿verdad? Somos hombres descendientes de Adán y Eva, pecadores, hermanos. Cuando nosotros entendemos esa condición, es hasta entonces que nosotros empezamos a crecer en el amor de Cristo, hermanos. El único y verdadero héroe de la historia humana, hermanos, tiene nombre y se llama Jesucristo. De hecho, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Él, de Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la vida, hermanos. Así es que póngase cómodo. No le voy a quitar mucho su tiempo, hermanos, y tampoco lo quiero aburrir. Entonces, ¿por qué los pastores se ponen en un nivel espiritual, hermanos? ¿Se ha preguntado eso? ¿O por qué muchas veces nosotros nos ponemos en un nivel así tan como... ¿Por qué? Escuche esto por qué, hermanos, ¿ok? Escuche por qué. La neurociencia dice que el cerebro humano no procesa
algo que no sabe. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que si el cristiano no conoce la palabra de Dios, nunca la va a procesar. Eso es lo que dice la neurociencia, hermanos. Y da un ejemplo. Por ejemplo, si usted no habla un lenguaje, en este caso, si usted no habla chino, el lenguaje chino, y una persona con el lenguaje chino viene y le habla a usted, ¿qué va a pasar? No le va a entender ni papa, nada. Si el chino le viene y le dice, estás mal estacionado, están dando un ticket allá afuera y el ticket cuesta muy caro porque te estacionaste en un lugar donde solamente es para personas inválidas. Si él te dice eso en chino, va a hacer lo que todo el mundo hace, te vas a reír. Porque esa es la verdad. Muchos que no hablamos inglés y te hablan, ¿qué haces? Te ríes. Entonces, ¿qué sucede? Dice la ciencia, tu cerebro se bloquea y no sabe qué decir o qué hacer. Es exactamente lo que sucede con pastores, con hermanos, con maestros, que se ponen esos grandes títulos, que súper ungidos, porque no entienden la palabra de Dios. No la han entendido. No han entendido que somos unos necesitados de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces la neurociencia tiene razón. Ellos se basan en base a estudios, hermano. Ellos no nomás sacan cosas y las avientan a la gente, no, ellos estudian y estudian mucho. ¿Usted conoce su cerebro? O mejor dicho, ¿usted conoce a Dios? Una vez más, ¿usted conoce su cerebro? Y lo tenemos aquí todos los días. Mira, hermano, lo que dice la neurociencia. El cerebro humano tiene aproximadamente 86,000 millones de neuronas y estas están interconectadas unas con otras. 86,000 millones de neuronas tenemos. Mire lo que es Dios, hermano. ¿Usted sabe cuánto pesa su cerebro? Yo no lo sabía. Pesa aproximadamente 1,5 kilos. Así es que si quiere bajar 1,5 kilos, no use su cerebro. Y dice la ciencia que es el órgano biológico que nos hace pensar. Mire, hermano, aquí ya es mi comentario. Simplemente la ciencia está descubriendo lo maravilloso que es Dios, hermano. Dios sabe cuántos millones de células tenemos o de neuronas. Dios no las puso, hermano. Usemos el cerebro entonces. Usémoslo, por favor. Eso es un regalo bendito de Dios para nosotros, hermano. Que nos hizo no animales pensantes, porque es lo que la ciencia dice, que somos somos seres humanos y estamos hechos a la imagen de Dios. Somos seres humanos, razonables, pensantes, inteligentes. Eso somos nosotros, hermano. Así que, hermano, le pido por favor que encienda su cerebro y disponga su corazón para aprender. ¿Sale? Entonces, hermanos, si nuestro cerebro se bloquea cuando no entendemos las cosas, ¿por qué las inventamos? ¿Por qué decimos cosas que la Biblia no dice? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Mire, una vez estaba yo compartiendo un versículo bíblico con unos hermanos
y rotundamente estuvieron en desacuerdo con lo que yo les dije que la Biblia decía. Y verdaderamente la Biblia así dice, porque pues uno lo estudia un poquito, ¿no? Pero ellos rotundamente me callaron. Muchas veces decimos lo que no sabemos. Si un hermano en el amor de Cristo viene y te explica un versículo bíblico, no lo calles, mínimo medítalo. Hermano, creo que no lo entiendo, déjalo estudio, lo medito y después hablamos de él. Pero no le digas, este hermano, no. Porque tenemos un cerebro pensante, hermanos, ¿o no? Es exactamente lo que pasa, hermano, con la palabra de Dios cuando la desconocemos. Nos bloqueamos, no entendemos las promesas de Dios, no sabemos qué hacer y sacamos nuestras teorías. Ni mucho menos sabemos cómo aplicarla a nuestra vida, hermano, cuando no la entendemos. Cuando escuchamos las promesas de Dios, hermano, y no sabemos las promesas de Dios, viene incredulidad en nosotros. Dudamos. Mire, ser ignorante no es pecado, pero dudar ya es pecado. Entonces, si no sabemos, deténgase, medite, estudie, pídale a Dios que le explique y de ahí comience, hermano. Una vez más, hermano, ignorar no es pecado, pero ser incrédulo ya es pecado, hermano. Porque la Biblia dice que los incrédulos no, ¿qué? Pero muchos hermanos con voluntad propia sí están ignorando las promesas. Las saben, pero por su propia conveniencia las ignoran. Y ahí ya entramos en otro nivel. Dice 2 de Pedro 3:5, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los cielos, por la palabra de Dios, los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua. Dice, estos ignoran voluntariamente. O sea, sí lo saben, pero lo niegan. ¿Qué es ignorar, hermano? ¿Qué es ignorar? El diccionario dice esto acerca de la ignorancia o de ignorar. Falta general de instrucción o de conocimiento. O sea, no lo sabes. Y si no lo sabes, déjate enseñar. Déjate enseñar por Dios, hermano. No te voy a decir déjate enseñar por mí o no, por Dios. Para que no me mires mal. Déjate enseñar por Dios. Pedro aquí hace énfasis, hermanos, en Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así dice, así es y así es. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La ignorancia y la incredulidad, hermanos, van de la mano, agarradotes. Son hermanas, van juntas. Una vez más, hermanos, ¿es pecado ser incrédulo? La respuesta contundente es sí. Mira, hermano, cómo el diccionario define, el comentario bíblico define la incredulidad. Escuche esto, por favor, escuche bien. Dice, es la resistencia moral a los mandamientos de Dios a los mandamientos y promesas de Dios. Resistes, hermano. ¿A poco sí Dios creó los cielos? Sí, los creó. Sí los creó. Y la falta de confianza de las promesas de Dios. O sea, aparte de que sacas tu rollo,
no tienes confianza. Escuche lo que dice el comentario. Escuche bien esto, hermano. Dice, esta resistencia emana de un corazón malo. Si tú, hermano, dudas de la palabra de Dios, tienes un corazón malo. Y te digo esto, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Dice Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad te da un corazón malo y te apartas de Dios, hermano. Entonces, ¿qué gracia tiene venir cada 8 días aquí? Si vamos a dudar de la palabra de Dios, no tiene ninguna gracia, hermanos. Porque a final de cuentas, hoy es domingo y hoy estamos acá para celebrar a Cristo, hermanos. Porque Cristo es un completo para nosotros. Aquí usted no está perdiendo su tiempo. Usted está acá porque tiene un corazón agradecido al Señor. ¿Es verdad o no? La incredulidad, hermanos, es la ausencia de voluntad para creer. O sea, muchas veces voluntariamente no quieres creer. Y escuche esto, hermano. De todo esto, sí hay alguien siniestro detrás de todo esto. Hay alguien detrás de esto, hermano. Es importante qué escuchas y a quién escuchas. Dice 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo, hermanos? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En los cuales el Dios de este siglo, hermanos, resístelo. No lo ates porque no es bíblico. Resístelo. Acércate a Dios y se va a ir. Y va a volver a venir y vuélvelo a resistir, hermano. De un corazón malo, dice, de un corazón malo. La Biblia habla del corazón, hermano, ¿ok? Mire lo que el diccionario habla del corazón. El diccionario bíblico dice, es el centro de la vida física, espiritual y mental. Por lo tanto, las cualidades morales se relacionan principalmente en el corazón. Dice la Biblia en Proverbios 4:23, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en otra versión dice, en Reina Valera dice el corazón, pero en otra versión dice esto, y sobre todas las cosas somos nosotros que tenemos que traerlo a los pies de Cristo, hermanos. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Y dice la neurociencia que nada vas a procesar si no lo has estudiado o si no lo tienes ya en ti. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermano, para tener el conocimiento de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? O para tener el conocimiento de la palabra de Dios, mejor dicho. Guarda tu mente y cuida tu corazón, hermano. Para que no entre pensamiento de incredulidad.
Es lo que acaba de decirnos la palabra de Dios, hermanos. Mire lo que dice la neurociencia, los que estudian el cerebro. Escuche esto. Ellos dicen esto y tienen mucha razón, hermanos. Dice esto. Ellos dicen que entre más conocimiento tú tengas, mejor vas a resolver los problemas. Entre más te llenes de la palabra de Dios, más le vas a creer a sus promesas. Yo creo que ellos tienen razón, hermano. No voy a decir que no es verdad, tienen razón. Hermano, en el nombre de Jesús, hermano, llena tu corazón del conocimiento de la palabra de Dios, llénalo. No leas la Biblia para pasar un examen. No, léela porque quieres conocer a tu Padre Celestial. Y si repruebas un examen, no te sientas mal, sino que dale la gloria a Dios. Dice Proverbios 2:6, dice, solo Dios puede hacerte sabio, solo Dios. Proverbios 2:6, solo Dios puede darte conocimiento, solo Dios. ¿Cómo podemos pedir conocimiento a Dios? ¿Y cómo saber si viene de Dios? Esa es otra gran pregunta. Dice Proverbios, dice, solo Dios puede hacerte sabio. Y solo Dios puede darte conocimiento. ¿Cómo saber si proviene de Él? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo saber? Mira, hermano, deja que Dios te capacite. Eso es bien importante. Tienes que estar consciente, hermano, que al Dios que tú estás adorando y al cual tú le estás pidiendo es el Dios de Israel. Que nunca se te olvide eso. No digas Señor, 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 no. Especifica que es Señor, hermano. El Dios de Israel, el Padre de Jesucristo, ese es nuestro Dios, hermano. ¿Podemos decir amén o no? Tienes que estar consciente, tienes que saber y tienes que acuñar ese conocimiento cuando ya estás bien sabido de que viene de Dios, hermano. Mire, escucha esto, una información errónea y la condición de no saber algo, esa información, hermano, inadecuada, mal informada o distorsionada, te va a llevar a que tengas un corazón incrédulo y un corazón malo. Porque hay muchísima información distorsionada, hermanos. Hay mucha gente que, bueno, muchas veces muchos nomás se paran acá y sacan una de tonterías. Esa es la verdad. Pero es tu responsabilidad, que el que está hablando acá, es tu responsabilidad, hermano, poner el filtro de la palabra de Dios para saber lo que está diciendo es verdad o no. Porque muchos hasta la aplauden, hasta se ponen de pie a las tonterías. Eso me quiere decir que en ti no hay diligencia en la palabra, hermanos. Y no estoy hablando de usted, estoy generalizando. Aguas con esas personas, hermanos. Porque mire lo que dice Proverbios 15:14, dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. O sea, si yo te tiro necedades y tú te alimentas, hay de mí y hay de ti. Mire, hablando de esto, voy a hacer un paréntesis pequeñito. Una de las iglesias donde yo iba,
Uno de los domingos invitaron a un pastor americano, y la iglesia estaba llena, hermanos. Y tuvimos la alabanza, todo bien bonito, y el pastor, empieza a predicar. Y que empieza a predicar de dinero, hermanos. Y él dijo esta frase, dice, digan todos esto, dinero, ven a mí, money come to me. Y ahí están todos, yo no, ahí estaban todos los hermanitos ahí repitiendo. Y un hermano que estaba al lado de mí que dice esto: el Señor reprenda al diablo, agarra su Biblia y que se sale. Estuvo bien. Y yo me quedé a escuchar porque pues tuve más, no quise, ¿verdad? Pero él se salió. Él agarró su Biblia y se fue. Dice, el Señor lo reprenda, dice. Y de verdad que sí, que el Señor lo reprenda. ¿Cómo voy a decir, hermanos, dinero ven a mí? ¿Dónde está en la Biblia? Y se enfocó en puro dinero, hermanos. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de sus necedades. Mira, hermano, para obtener la sabiduría de Dios, esta es mi opinión, no voy a decir que, el hermano dijo eso, no, esta es mi opinión. Para obtener la sabiduría usted tiene que seguir algunos pasos, si usted me permite llamarle así, algunos pasos, ¿verdad? Paso número 1. Usted tiene que haber nacido de nuevo, hermanos, para que usted tenga la sabiduría de Dios. Dice 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Entonces, quizás mi comentario tenga razón. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Eras necio? Ya no eres necio. ¿Sí o no? ¿Okay? Paso 2. Ser guiado por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí ya pasamos a otro nivel. ¿Se da cuenta? Nacimiento en Cristo, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque ya eres hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Y ahí ya estamos en otro nivel. ¿Y qué es ser guiado por el Espíritu Santo? Muchos no saben. ¿Será que es estar acá y tirar un sermón a puro grito y tener a todos asustados por mis gritotes? ¿Será eso? ¿O será de que cuando yo oro milagros suceden? ¿Eso será que ser guiado por el Espíritu Santo? Le pregunto. Respóndase usted en su corazoncito. Yo puse aquí una lista, hermanos, de qué es ser guiado por el Espíritu Santo. Quizá usted no está de acuerdo conmigo, está bien. Mire, ser guiado por el Espíritu Santo. Esposo, ama a tu esposa. Esposa, respeta a tu marido. Papá, respeta a tus hijos y guíalos a los pies de Cristo. Lo mismo para la mamá, con mansedumbre. Que los que nos miran afuera tengan un buen testimonio de nosotros. Deja de gritar, deja de ser golpeador si lo eres, hacia tus hijos y hacia tu esposa. Nunca levantes falsos. Y la lista la podemos seguir, hermano. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Y mire por qué le digo esto. Gálatas 5:22 al 24 dice, más el fruto, no malos frutos, no, frutos no, fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, escuche, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Le hago una pregunta, ¿sí o no? La lista que le acabo de decir involucra nuestra actitud, ¿sí o no?
Entonces, si usted está siendo guiado por el Espíritu, usted es amor, tiene gozo, tiene paz, usted tiene paciencia. Hay mucha bondad en usted. La fe, esa es bien importante. La tiene con mucha convicción de que Jesucristo es el Señor. Tercera, leer la palabra de Dios con regularidad, hermano. Y una vez más, no la lea para pasar un examen. Léala porque la necesita. Porque es agua viva, hermanos. No la interpretes con tu razonamiento, hermano. No la interpretes con tu razonamiento. Deja que el Espíritu Santo de Dios te la muestre. Eso es muy importante, hermano, ¿eh? Eso es bien importantísimo. La Biblia misma nos exige ser diligentes acerca de los mandamientos de Dios, hermano. No les voy a quitar mucho su tiempo, hermanos. Dice, ¿por qué tenemos que ser diligentes con la palabra de Dios? Escuche esto, hermano. Deuteronomio 6:6 al 9 dice, y estas palabras que yo te mando, dice mandamiento, te mando hoy, estarán en tu corazón, o sea, en tu mente, y las repetirás a tus hijos. ¿A quién? A tu familia. Ahora, esposa, déjate enseñar. Déjate enseñar. Ya vas a empezar. Mejor enséñate a ti mismo. Eso está mal. Y hablarás de ellas, estando de la palabra de Dios, de los mandamientos, estando en tu casa, andando en el camino, ya ve, para que los de afuera tengan un buen testimonio de ti. Andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Un completo. ¿Se da cuenta? ¿De qué estamos hablando, hermanos? De la palabra de Dios. ¿Quién nos va a corregir? La palabra de Dios. ¿Quién nos va a enseñar? La palabra de Dios. Mira, hermano, le voy a decir y no lo voy a decir por vanagloria, ni nada, no. Pero le voy a decir algo que yo hice. Yo nunca le grité a mi mamá. Nunca le grité a mi papá. Aunque mi papá muchas veces sí se lo merecía. Pero en mi niñez dije, no, a final de cuentas es mi padre. Y hermanos, yo no sabía esto. Yo no sabía la Biblia. Y la Biblia dice que si nosotros como hijos, si amamos y respetamos a nuestros hijos, dice que vamos a tener, ¿qué? Una larga vida. Así es que a lo mejor vivo 119 años, hermano. Pero yo no lo sabía. Y mire, hermano, de veras, se lo digo con todo mi corazón. Yo nunca le grité a mi mamá. A mi mamá yo la amaba con todo mi corazón. Una gran madre. Pero mi papá, quizás se lo merecía, pero no lo hice. Porque yo le decía a mis hermanos, pues es nuestro papá. ¿Qué le vas a decir? Nos agarraba a varazos. Y hasta acá me vino a caer el 20. Dije, wow. 4, que tus obras estén de acuerdo a tu fe. Que tus obras estén de acuerdo a tu fe. Dice Apocalipsis 3:15, dice, yo conozco tus obras. Aquí está hablando Jesucristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá fueras frío o caliente. ¿Porque qué? Ya ve. Es muy simple entender, ¿no? Dice Proverbios 16:3, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Se da cuenta?
Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídasela a Dios, hermano. Mire lo hermoso que estamos viviendo ahorita en nuestra época, hermanos. Que todos individualmente tenemos ese honor de entrar al lugar santísimo por medio de Jesucristo. Usted puede hablar con Dios. Pídale esa sabiduría a Dios, hermano. Pídala, por favor. Ahora, ¿de qué manera la palabra de Dios está impactando en tu vida? ¿De qué manera? ¿Cómo la puedes aplicar a tu vida? Yo sé que están pensando, ¿qué ha hecho la palabra de Dios en ti en este momento? ¿Te inspira la palabra de Dios? Esa es una. Dos, ¿te inspiras en la palabra de Dios? Otra, ¿te apoyas en la palabra de Dios para resolver problemas? ¿Permites que la palabra de Dios te haga más a la imagen de Cristo? Otra, ¿qué imagen tiene Dios de ti en este momento? ¿Qué imagen tiene Dios de ti? Esto es bien importante. ¿Qué imagen tienen los de tu casa sobre tu vida cristiana? ¿Tienes una buena imagen? Miren, hermanos, Moisés, mi hijo Moisés tiene 19, va a cumplir 20. Yo les doy permiso que ustedes hablen con él. Y díganle acerca de mi testimonio, porque es con el que más confrontación tenemos. Yo les doy permiso, porque si le digo, digan a Jared, pues él siempre anda conmigo. Pero a Moisés, díganle cómo es tu papá en tu casa, díganle. Y si les da algo que yo les pido perdón, de corazón. Yo no quiero ser de doble ánimo. Si un tiempo lo fui, ya no lo quiero ser. Dice Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto tienes? ¿Cómo te estás guiando? Miren, hermanos, nuestra mejor escuela es nuestro hogar. Muchos padres están guiando a nuestros hijos a los pies de Satanás por nuestra imprudencia espiritual. Hermanos, con todo respeto, si esa es su condición, pídale perdón a sus hijos primeramente y después pídale perdón a Dios. Porque no le va a pedir perdón a Dios y después a los hijos. Esa no es el orden. Dice la Biblia, si tienes algo en contra, deja lo que me traes, ve con ellos y después ven conmigo. ¿Sí o no? ¿Te es útil la palabra de Dios? ¿Y para qué te es útil? ¿O la utilizas para ordenarle a Dios? ¿O para contarle hasta 3? Porque muchos lo hacen. ¿O la utilizas para temorizar a la gente? Muchos también lo hacen. Ese no es mi Dios, ni te va a responder esas oraciones y estás loco, espiritualmente hablando. ¿Meterle miedo a la gente, hermanos, con la palabra de Dios? Por favor. ¿En qué cerebro le entra a las personas? Para empezar, ustedes como hermanos en Cristo, tírenle de jitomatados a las personas esas. Es en serio. Miren, hermanos, yo no sé si ustedes han mirado este video,
del supuesto super pastor Cash Luna. En una de sus predicaciones, este individuo aventó su Biblia, hermanos, y dijo esto. Ustedes dos pasen. Declaro en el nombre de Jesús que hay una línea del poder de Dios. Tiró una Biblia, hermano, tiró su Biblia en el piso. Y dice, a ver, pasa, trata de pasar. Y los hermanos, imagino que ya tenían ahí un show, pasaron y y se tiraron al piso como ranas brincando, hermanos. Así dijo. La Biblia, la aventó, pum. Pero esto es lo más escalofriante, hermanos, que yo puedo mirar. La gente se levantó y empezó a aplaudir a estas tonterías. Para mí es más penoso que la gente se levantó y aplaudió que lo que este falso hizo. Aventó la Biblia y dijo, una línea la declaro que está. Y la gente aplaude, hermanos. Hermanos, es tu responsabilidad leer la Biblia, hermanos. Y léela con el conocimiento de Dios, con el entendimiento de Dios. Dice 1 de Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu de Dios nos dice a nosotros claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De qué? De la fe. Escuchando a espíritus, en este caso a pastores falsos y a doctrinas de demonios. Mira, hermano, si usted mira videos de gente rara, hablando raro de la palabra de Dios, usted está escuchando doctrina de demonios. Tenga cuidado, por favor. Es obvio, hermanos, que para muchos la palabra de Dios no les interesa, no les importa, ni menos quieren saber de ella. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud con la palabra de Dios? Mire, hermano, nosotros estamos aquí ahorita celebrando la gracia de nuestro Señor Jesucristo al mismo Rey de Gloria, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí simplemente, hermanos, es como una práctica de lo que vamos a estar viviendo en el cielo, hermanos. Yo no sé usted, pero cuando Cristo venga, yo me voy a ir con Él. Yo todos los días, hermano, le pido al Señor, si vienes hoy, llévame, Señor. No me dejes a mí ni a mis hijos. Ten misericordia de nosotros. No nos dejes, porque se va a poner bien horrible, hermanos. Bien horrible. Yo no sé qué Dios te está diciendo, hermanos, pero ojalá y en el nombre de Jesús tú mismo vengas a conciencia del impacto de lo que significa para nosotros la palabra de Dios, hermano. Mira, no importa dónde la leas, en el teléfono o en un libro, es la misma palabra de Dios. No hay que volvernos religiosos. Dice doctrinas de demonios. ¿Para quién se hizo el infierno, hermanos? Para Satanás y sus demonios. Mire, hermano, bíblicamente, el infierno es un lugar que existe. Así dice la Biblia. El infierno existe. El infierno es un lugar donde el dolor, el tormento nunca dejará de ser. Escuche esto, y todos los que voluntariamente quieran irse allá, nunca van a salir. Escuche esto bien, nunca vas a salir. En el momento que tú llegues ahí te vas a quedar. En el momento que tú llegues a los pies de Cristo, ahí te vas a quedar. Va a ser eternamente, hermanos. La eternidad en Cristo es eterna. El tormento eterno va a ser, así mismo, como dice la palabra, eterno. ¿Has meditado en eso, hermano? Muchos dicen,
mi vida es un infierno. No, I don't think so. I don't think so. La Biblia describe el infierno como un lugar de tormento. Allá quieres ir. Allá quieres estar. Hermano, con mucho respeto, estoy diciendo con mucho respeto, ¿ok? No me miren mal, por favor. ¿Qué estamos aprendiendo, hermanos? ¿Qué estamos obteniendo de las Escrituras? ¿Te estás dejando enseñar por las Escrituras, hermanos? ¿Estás aprendiendo? ¿Lo estás poniendo en práctica? Respóndete eso, hermano. Analízate. ¿Estás beneficiando a otros en la misericordia y la gracia de Dios? ¿La palabra de Dios te redarguye de pecado? ¿O de planamente ya tienes un corazón duro y necio? Dice Juan 16:8, dice, y cuando Él venga, en este caso el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Con todo respeto, hermanos, déjate corregir por la palabra de Dios. No seas, hermano, como los fariseos. Yo oro, yo diezmo, yo voy a la iglesia. No, hermano. Mejor ten un corazón humilde y bien honesto. Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Mi familia te necesita. Señor, mira nuestra condición. El Señor ya lo sabe al final de cuentas. Pero díselo de tu boca, mira nuestra condición. Mira, hermano, bíblicamente Dios va a venir y te va a responder y va a respaldar tu condición y te va a ayudar. De veras, hermano. Así dice la Biblia, hermanos. La palabra de Dios está haciendo rema en tu corazón. Lo voy a volver a repetir, ¿te dejas instruir? ¿Te estás amoldeando a la palabra santa de Dios? Déjate moldear por Dios, hermano, porque eres el alfarero. Sé más a la imagen de Cristo, hermano. Sé más a la imagen de Cristo. Parécete más a Él. Practica la justicia, hermano. Practícala. Sé justo. Sé honesto. Trata de ser lo más honesto posible, hermanos. Mire, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La justicia es importantísimo, hermano. No hay que ser injustos. ¿Qué es justicia? Es ser recto, ser imparcial, recto en carácter. Que tu carácter, que tu actitud muestre templanza a lo que tú haces, a tus obras. Que tus obras respalden lo que dices. Dios es justo, hermanos. Y Él respalda su justicia en Cristo Jesús. Porque Dios es amor. Y Dios nos ama, hermanos. De hecho, la Biblia dice que Él amó al mundo, que dio a su Hijo, para que el mundo no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Entonces sí hay una eternidad. Y también hay una eternidad donde el dolor nunca deja de ser, hermano. Dice Romanos 9:14, Pablo dice a los romanos, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice Pablo, de ninguna manera. De ninguna manera hay injusticia en Dios. Dios es justo. Y la justicia de Dios la resumimos en Cristo Jesús, hermanos. Mira, hermano, que tu fe en Cristo Jesús sea continuo.
Todos los días tiene que ser esa misma fe. De hecho, tiene que seguir creciendo. Porque entre más nos acerquemos a la meta, hermanos, más estamos a las puertas de los pies de nuestro Cristo, hermano, de nuestro Salvador. Mire, porque en esta época, hermanos, así hay personas que voluntariamente están dejando la gracia de Cristo. Voluntariamente, ojalá y no seas tú. Mire, hermano, no sabemos el día que dejemos de respirar, no lo sabemos. No lo sabemos, hermano. Un día, cuando era yo pequeño, mi vecino llevó a su hijo a la ciudad. A su hijo más pequeño lo llevó a la ciudad. Yo tenía como 9 años, porque me acuerdo muy bien. Mariano se llamaba el niño. Hermano, al cruzar la interestatal de Oaxaca a Puebla, de Puebla a la Ciudad de México, al cruzarla, los carros allá viajan a 120 millas por hora, hermanos. El señor corrió y cruzó, no calculó la velocidad del carro que venía, hermano, y se llevó a su bebé. Se lo llevó y lo mató ahí mismo, hermano. Creo que el señor nunca se pudo recuperar de ese trauma tan horrible. ¿Qué le quiero decir, hermanos? Que no sabemos el día que nos vayamos, hermano. No lo sabemos. Podemos tener 1 año, 2 años, 3 años, 100 años, 50, no lo sabemos. 40, no lo sabemos. Lo que sí sé y lo que sí te voy a decir es que cuando eso suceda, tú despiertes en la presencia de Dios, hermano. Esa, puedo decir, es tu responsabilidad, pero la salvación ya está garantizada, hermano, en Cristo Jesús. No por tus obras, sino por la gracia y misericordia de Dios. ¿Está usted de acuerdo o no? Entonces, tenga cuidado, hermano, de dónde viene tu conocimiento. Porque muchos dicen, es que yo estoy escuchando a ese gran predicador. Una vez más, no hay gran predicador, ¿eh? No lo existe. De hecho, Isaías, el profeta mayor, dice, Señor, si yo soy un gusano a tu presencia. Isaías vivió en palacios de reyes, hermano. Él mismo se ponía como un estiércol gusano. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Hermano, agárrate de Dios. No te sueltes de Él. Escúchalo con confianza, porque Él nunca te va a mentir. Jamás te va a mentir, hermanos. Confía en Él, confía en su palabra, hermanos. Confía en la palabra de Dios. Porque verdaderamente yo nunca he escuchado a Dios así audiblemente, pero sí lo escucho en su palabra. Tiene confianza en la palabra de Dios, hermano, porque es la palabra bendita de Dios. Porque la palabra de Dios sí es confiable, sí es verdadera, y la palabra de Dios dice que nunca dejará de ser, nunca, jamás. Nosotros somos volubles, Dios no. Mi Dios es verdadero, mi Dios es el único Dios. Él es el único que creó los cielos, dice de los cielos, no habla de un cielo, los cielos de los cielos. Es por eso que en la actualidad los grandes científicos siguen descubriendo nuevos planetas y dicen, oh, nació un nuevo planeta. No, tu conocimiento te alcanzó a llegar a eso que ya estaba, diferente. Es la gran diferencia. Entonces, hermanos, sí es crucial que nosotros aquí prediquemos al verdadero Jesús. Es bien crucial. Que todos aquí unánimemente, hermanos, hablemos verdad, porque somos una familia en Cristo, hermanos. Hermano, que nunca, se lo digo esto con mucha convicción, que nunca usted tenga temor en venir a hablar conmigo de si yo dije algo mal. No tenga temor, porque el temor no es de Dios. El temor no es de Dios. Dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Y si yo digo que practico el amor,
Con amor te voy a escuchar y te voy a pedir, oh, hermana, perdóname, se me chispoteó. Así te voy a decir, perdóname, porque soy un ser humano y no lo sé todo. Dios sí lo sabe todo. ¿Es verdad o no? Recuerda esto, hermanos. Todo fue hecho por Jesucristo. Y Jesucristo es la puerta de nosotros para que entremos a la presencia de su Padre, del cual nos adoptó, nos hizo hijos. Somos hijos adoptivos, hermano. Jesucristo es nuestro Señor. Póntelo en tu corazón. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Permítele que Él tenga el control de tu vida, de tu familia. Permíteselo, hermano. Quizás tú miras ahorita a tu familia, quizás tu salud. Mira, hermano, cuando a mí me pegó el COVID, yo pensé que me iba a ir. Tuve un día, una madrugada bien miserable. Me costaba respirar. De hecho, me desperté y hasta que empecé a retomar el aire, hermanos. Yo pensé que me iba a ir. Y entró temor en mí. Pero de repente confianza, porque en el Señor está su plenitud. Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Te puedes imaginar, hermano? Ahorita en este momento, ¿te puedes imaginar, hermano? Cuando aquel gran día llegue y que te diga el Señor, siervo fiel, entra. ¿Te puedes imaginar eso, hermano? Qué día tan glorioso. Ese día lo estamos esperando, hermanos. Que tu fe no decaiga, por favor, que tu fe no desmaye. Porque muchos dicen, es que ya no va a venir, es mentira. Es mentira, Él viene. Y viene por su iglesia. Yo no conozco tu vida, hermano. Lo único que sé es que estás aquí y por algo estás aquí. Alíñate a los pies de Cristo, hermano. Hermano, no crea historietas, ni tampoco cuente historietas de Jesús, ni mucho menos cuente chistes, hermano, de las grandezas de mi Dios. No lo haga. Recuerde esto, de Génesis hasta Apocalipsis, se habla del Salvador, de Cristo Jesús. Él tiene que ser el centro de tu vida, hermanos. Que nunca se te olvide esto. Él vino para perdonar tus pecados, mis pecados. Él a eso vino. Él no vino para decirle dinero, venga a mí. No. Él dijo, me es necesario que yo me vaya para que yo le ruegue a mi Padre y venga a vivir el Espíritu Santo de Dios en tu corazón y Él te guiará a toda verdad. Eso es bíblico, hermanos. ¿Se acuerdan el tiempo de COVID, hermanos, cuando apareció? Cerraron la iglesia. El gobierno dijo que no era esencial. Mentirosos. La palabra de Dios es esencial en la vida de ustedes, hermanos. Quisieron callarnos la boca. Y para muchos lo lograron, porque muchas iglesias se cerraron. Y muchos se fueron, porque les entró temor. Porque no están arraigados en la piedra, en la roca que es Cristo Jesús, hermanos. ¿Dónde estás poniendo tus cimientos? Yo te digo con convicción, la palabra de Dios es esencial todos los días en tu vida, hermanos. Todos los días, en tu familia, en tu trabajo, en cada decisión que quiera usted tomar. Considere la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, en este caso Jesús, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó
de ellos. ¿Se da cuenta? Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo, porque Cristo murió por nosotros. Entonces nuestra carne muere cuando resucitamos en Cristo Jesús, hermanos. ¿Cómo me puedo entonces fortalecer, hermano Alex? ¿Cómo puedo? Porque esa ha sido mi gran pregunta y nunca me la han explicado. Perdónenos, hermano, porque muchas veces no sabemos explicarlo. Pero yo le digo esto: tenga confianza plena en Dios. No en tu esposo, que se dice el súper espiritual, en Dios. En Cristo Jesús. Pon tu confianza plena en Dios, hermanos. Deja que Dios tome el control de tu vida. Cuando tú aprendes esto, hermano, tú te vas a dar cuenta en el error que estabas, en lo necio que éramos. Porque en Cristo Jesús dice que la carga que es más ligera. No dice que te va a quitar todo, no, dice es más ligera. Porque muchos, pero dame, no, pero ya se aligeró, ¿sí o no? Acá, esto es bien importante, hermanos. Sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios. Sobre todas las cosas, séle fiel a Dios, hermano. En las pruebas, fortalécete en el Señor, porque hay pruebas, tenemos pruebas, pero que el Señor sea tu fortaleza, hermanos. Dice Romanos 10:11, dice, todo aquel que en Él cree, nunca será avergonzado. ¿Ya ve? Nunca. No vamos a ser avergonzados. Cristo viene por nosotros, hermano. Porque ya ahorita están diciendo que hay muchos ovnis por donde quiera. Póngase de pie, por favor. Y espero, ¿verdad?, en el nombre de Jesús no haberlo aburrido. Y espero en el nombre de Jesús que me haya dado a entender. Entonces, ¿cómo va a fortalecer su fe, hermanos? La palabra de Dios tiene que ser primordial en la vida de usted. Aliméntese con la palabra, alimente su vida espiritual con la palabra de Dios. Y yo aquí puse un pequeñito ejemplo, hermanos. Mire, por ejemplo, las personas que levantan pesas, los físico-culturistas, ¿cómo ellos se ponen bien fuertes? Agarran pesas de 30 kilos, 40 kilos y pisan todos los días. Y cuando se dan cuenta ya tienen un gran físico, ¿no? La palabra de Dios, hermanos, va a poner tu espíritu de esa manera. Si vienes a ella todos los días, hermano, ven a la palabra de Dios, hermano. Y ya para cerrar el tema, si gustan, los espero a todos. Vamos a leer Romanos 11, 33 al 36. Me gustaría que todos la leamos, juntos, en voz alta, todos juntos, hermanos. Romanos 11, 33 al 36. Y yo la tengo en Reina Valera. Escuche esto, ¿empezamos? Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra eterna. Tu palabra, todas las cosas pasarán, pero tu palabra nunca
nunca pasará. Señor, permítenos a esta iglesia a poner nuestra esperanza en tu palabra, en tus promesas. Permítenos, Señor, entender que todo lo que tú hiciste, lo hiciste por Jesucristo, por tu único Hijo. Él es nuestro Salvador. Perdónanos, Señor, porque no nos damos la tarea de venir a tu palabra, Señor. Y ayúdanos a entenderla, Dios, cuando vengamos a ella. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice las familias. Bendice los matrimonios. Bendice. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Somos personas necesitadas de ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a caminar en armonía como una sola familia, Señor. Esta iglesia tiene mucha necesidad de ti, Señor. Tenemos necesidad espiritual y también hay necesidades físicas, de las cuales te pido que las suplas, bendito Padre. Y siempre, siempre vamos a esperar en tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos.